Hola, yo soy Andros. Bienvenidos a mi canal Biblos, Lore and Gaming. Y este es mi primer video. Aquí vamos a explorar la historia, personajes y secretos del universo de Warcraft. Hoy te contaré la épica historia de la primera guerra entre orcos y humanos que ocurre durante el primer juego de 1994 y que dio origen a todo este mundo de fantasía. Pero, ¿qué es Warcraft y cómo empezó esta gran saga? Warcraft es el universo creado por Blizzard, empresa dedicada al desarrollo de videojuegos emblemáticos como Diablo o StarCraft. El universo expandido de Warcraft es muy grande, teniendo su propia cosmogonía e incluso a la fecha el lore se sigue desarrollando en World of Warcraft, el gran MMORPG. La franquicia de Warcraft se lanzó en el año 1994 y fue uno de los primeros RTS, estrategia en tiempo real, y se convirtió en un referente dentro de este género, y continuó evolucionando hasta Warcraft 3, que hoy en día se considera casi una obra maestra. Es en Warcraft, Orcs and Humans, que se relatan los eventos de la Primera Guerra, aunque el lore actual se alimenta no solo del juego, sino también de novelas y libros que complementan y hasta retconean los acontecimientos del juego, dejando muchos eventos de Warcraft 1 fuera del lore oficial. Para este video trataremos de calzar las historias del lore actual con los acontecimientos de este primer juego. Antes de que la guerra comenzara entre orcos y humanos, el mundo de Azeroth vivía en una era de relativa paz. El reino humano de Stormwind, en el sur, y el más alejado de los reinos humanos, era gobernado por el rey Lane Ring y protegido por valientes caballeros como Sir Anduin Lothar o el gran guardián Medivh, el mago más poderoso de todo Azeroth. Mientras tanto, en el vacío exterior existía otro mundo llamado Draenor, donde habitaba una raza guerrera conocida como los orcos, que se organizaban en clanes, veneraban a sus ancestros a través de sus guías espirituales los chamanes. Los orcos eran un pueblo beligerante, pero se encontraban en relativa paz, en especial durante sus eventos espirituales, donde estaba prohibido cualquier enfrentamiento, pudiendo reunirse todos los clanes en armonía. Lo que los orcos ignoraban es que ya habían sido elegidos por una fuerza más allá de su entendimiento, para ser usados como peones en una guerra que cambiaría su destino para siempre. Sin siquiera notarlo, los orcos fueron corrompidos por un poder oscuro, la Legión Ardiente, una fuerza demoníaca liderada por el señor demonio Sargeras, que buscaba mundos para conquistar o destruirlos si era necesario. Para corromper a los orcos, Sargeras envió a Draenor a uno de sus agentes, Kil'jaeden, quien logró convencer al brujo orco Gul'dan para llevar a su gente por el camino de los demonios. Mediante engaños y sed de poder, los orcos fueron manipulados y transformados en una máquina de guerra brutal. El responsable de iniciar la primera guerra entre orcos y humanos fueron Gul'dan, desde Draenor, y el poderoso mago Medivh, el último guardián de Tirisfal, desde Azeroth. Medivh había sido poseído desde su nacimiento por el mismísimo Sargeras, el señor de los demonios, y fue él quien junto al brujo Gul'dan abrieron el portal oscuro que finalmente unió Draenor con Azeroth, dejando vía libre para la entrada de los orcos, ahora corruptos, al mundo de los humanos. Para el momento en que la primera guerra estaba por empezar, el reino de Stormwind hacía 18 años que libró una guerra contra el imperio Gurubashi de la raza Troll, donde falleció su rey Baratheon Ring, y que se ganó gracias al poderoso mago Medivh, que utilizó un inmenso poder para repeler a los Troll, dejando caer una tormenta sobre ese ejército invasor. Como guardián, Medivh tenía la obligación de proteger Azeroth. Dentro de su hogar, la Torre de Karazhan, Medivh se dedicó a profundizar en las historias pasadas de Azeroth, en especial la Guerra de los Ancestros, que ocurrió hace ya 10.000 años atrás, época en que la Legión del Fuego, el ejército de demonios liderados por Sargeras, intentó tomar por la fuerza el control de todo el mundo de Azeroth, y también fue detenido por las valientes razas de la época.
Medivh entendió que la Legión Ardiente volvería, tarde o temprano, y se convenció de que para derrotarlos debía unir a todas las razas de Azeroth. Influenciado por Sargeras, dirigió su atención hacia un mundo lejano llamado Draenor, donde habitaban los orcos. Concluyó que el ejército de los orcos era una herramienta perfecta para la unificación de Azeroth. Antaño, los orcos eran una raza dedicada a sus tradiciones chamánicas, rendían culto a sus ancestros y en general no tenían conflictos importantes entre sí. Pero eso cambió cuando el brujo Gul'dan hizo un pacto con Kil'jaeden, uno de los agentes de Sargeras. El resultado fue la creación del Consejo de las Sombras, conformada por brujos orcos leales a Gul'dan. Juntos lograron corromper a los orcos con magia vil de los demonios y crearon a la Horda Orca, que es el primer ejército unificado de todos los clanes orcos, bajo el mando de Black Hand, líder del clan Blackrock o Roca Negra. Para sellar el pacto con la Legión Ardiente, Gul'dan instó a los líderes de los clanes para que todos bebieran la sangre del señor demonio llamado Manoroth, otro poderoso agente de Sargeras. La Horda corrupta había llevado su mundo a la ruina, y prácticamente no quedaban alimentos, agua o enemigos para enfrentar, iniciando conflictos internos y derramamientos de sangre sin sentido. En ese momento, Medivh entró en contacto con Gul'dan y reveló la existencia de poderosos artefactos mágicos en Azeroth que le daría a cambio de la ayuda del brujo para conquistar su mundo. Gul'dan aceptó y convenció a los líderes orcos de que una invasión al mundo de Azeroth sería la solución a los problemas de alimento y agua para los orcos, además de batallas para saciar la sed de sangre que el pacto con los demonios les había dejado. Aún así, entre los clanes orcos hubo quienes protestaron. Uno de ellos fue Durotan, el jefe del clan Frostwolf, o Lobo Gélido, quien no estaba de acuerdo con el camino de sangre que estaba siguiendo la Horda, y tampoco veía con buenos ojos el uso de la magia vil de los demonios. Los demás clanes consideraron a los lobogélidos como cobardes. La actitud de Durotan enfureció especialmente a Gul'dan, quien lo mantuvo vigilado desde entonces. El portal finalmente fue abierto de manera simultánea desde ambos mundos, canalizando grandes energías demoníacas. Gul'dan y Medivh lograron abrir la brecha que unió los mundos de Draenor y Azeroth. Medivh, confundido por lo que había hecho bajo el control de Sargeras, se retiró a su torre en Karazhan, y los orcos por fin llegaron a Azeroth con planes de guerra y conquista. Uno de los primeros en cruzar el portal oscuro hacia Azeroth fue la semiorco Garona, que se encontraba bajo el control de Gul'dan, aunque ella lo desconocía. Garona aprendió rápidamente lo básico de la lengua humana, y por orden de Gul'dan inició la búsqueda de Medivh, con el fin de robarle la mayor cantidad de información que tenía sobre los poderosos artefactos que había en ese nuevo mundo. Garona interrogó a los prisioneros humanos que los exploradores orcos habían tomado, y logró distinguir un nombre y un lugar. Es así que llegó hasta la torre de Karazhan, hogar de Medivh, quien la capturó apenas posó su vista sobre la imponente torre. Medivh no acabó con su vida. Garona era poco más que una curiosidad irrelevante para él, y no le suponía una amenaza. Durante su estadía en Karazhan, Garona aprendió nuevas palabras de la lengua humana y tuvieron muchas conversaciones, entendiendo Medivh que, en su condición de media orca, Garona no tenía ningún aprecio por Gul'dan o por la Horda. Posteriormente, el poderoso mago liberó a Garona y le invitó a volver a la torre cuando quisiera. Medivh prefería contar con un aliado que con un enemigo. Sin saberlo, Gul'dan estaba enterado de todas las conversaciones de Garona y Medivh, pues el brujo orco mantenía el control sin que la semiorca lo supiera. Mientras tanto, por órdenes de Black Hand, la Horda inició sus primeras exploraciones en la Ciénaga Negra
también llamado Black Morass, lo que hoy se conoce como Blasted Land o Tierras Devastadas, y Swamp of Sorrow, también llamado Pantano de las Penas. Los clanes orcos encargados de estas primeras incursiones fueron los clanes Bleeding Hollow o Foso Sangrante, cuyo líder era Killrock Deadeye, y los Blacktooth Grim o Diente Negro, comandado por los hijos de Black Hand, Dalrend y Mime. Los principales asentamientos orcos en esta zona fueron Stonard, Rockard y Kiros. Durante las exploraciones, los clanes orcos se encontraron con varios cazadores y comerciantes, quienes nada tenían que hacer contra los guerreros y brujos orcos y terminaban muriendo, pues la horda no entendía el lenguaje de los humanos y generalmente no tenían necesidad de tomar prisioneros. Pronto llegaron rumores sobre misteriosas y violentas criaturas a la corte del rey Lane Ring de Stormwind. Ante el nulo conocimiento sobre lo que podría estar pasando en la Ciénaga Negra, el rey envió al comandante supremo Anduin Lothar para investigar la situación. Así ocurrió el primer contacto entre el reino de Stormwind y la Horda Orca. Cuando Lothar llevó un contingente de las fuerzas de Stormwind a investigar la Ciénaga Negra, encontró criaturas humanoides de piel verde que nunca antes habían visto en Azeroth, y que no dudaron en tomar las armas. Sin perder tiempo, ambas fuerzas chocaron entre sí, en distintas escaramuzas. Hasta aquí este primer video sobre la Primera Guerra. Continuaremos con la historia la próxima semana. Gracias por acompañarme en esta aventura a través del mundo de Azeroth. Si te gustó este video, no olvides suscribirte para más historias épicas de Warcraft y otros juegos. Déjame en los comentarios qué te pareció y qué quieres que cubra en el próximo video. Nos vemos pronto.